Bueno, vamos a la palabra del Señor. Hoy nos corresponde Segunda de Samuel, capítulo 9, bondad de David hacia Mefiboset. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Gloria al Señor. Bueno, vemos aquí que David tuvo misericordia, pues, de la casa de Saúl. Y después que su reino fue establecido, aprendíamos ayer que David se había expandido y había hecho a la gente de Siria, los había hecho tributarios, le pagaban impuestos, su reinado se había extendido conforme a lo que Dios le había dicho a Abraham, que la tierra que él le daría llegaría hasta el Éufrates. Y hasta allí se había expandido el reinado de David en medio de todo esto. Y cuando ya el reino estaba firme, su reino estaba firme, tenía ciudades, países que le eran tributarios, dice ahí que se acordó de ese pacto que había hecho con Jonatán, ese pacto que había hecho y que Jonatán le había dicho que tendría misericordia de su casa cuando él comenzase a reinar, que no le mataría. Pues en la antigüedad era lo común, era lo que se vivía cada vez que un rey era puesto, este rey mataba a toda la descendencia, a toda la dinastía anterior, para que ninguno de ellos se pudiese sublevar, se pudiese levantar y reclamar el trono, bien sea por herencia o bien sea a la fuerza. Y entonces era lo normal, pues, que el rey puesto matase pues a toda la familia, a todos los descendientes del rey anterior. Pero vemos aquí que David había hecho un pacto, un juramento delante de Dios y delante de Jonatán, de que haría misericordia a su casa y que no le mataría. Y dice el versículo 1 que David se acordó de este pacto y preguntó: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Se recordó del pacto que había hecho y se acordó pues y comenzó a indagar, a preguntar, a ver si había quedado alguno, si había quedado alguien de la descendencia de Saúl para hacer misericordia conforme había jurado a Jonatán. Y dice que mandó a llamar a uno de la casa de Saúl, a un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Bueno, podemos ver aquí que el que busca, perdón, tiene que buscar de la manera correcta. Y este hombre, este David, lleno de sabiduría, buscó de una manera que pudo encontrar, buscó a donde podía tener allí la fuente, donde podía tener la información acerca de si había quedado alguno. Dice que llamó a un hombre que se llamaba Siba, que era siervo de Saúl, y le preguntó pues
que si había quedado uno. Lo dice el versículo 3. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Vemos aquí que la respuesta de este hombre: sí había quedado alguien, sí había quedado uno, pero tenía un defecto, era lisiado de los pies. Podemos ver a través de la historia que este muchacho quedó lisiado de los pies a causa de un accidente. Dice que cuando la nodriza, el que lo cuidaba, escuchó que había muerto Saúl y Jonatán, dice que huyendo, corriendo salió y tropezó, y este niño tuvo allí ese accidente. Entonces, este muchacho quedó lisiado de los pies. Esta nodriza hizo lo que estaba a su alcance. Normalmente, como vengo relatando, cuando un rey es muerto, cuando un rey es sublevado por otro, normalmente todos los de su descendencia mueren y los matan. Y esta nodriza, pues huyendo, pues tratando de guardar la vida de este niño. Dice que tenía 5 años Mefibosé cuando sufrió este accidente. Ella, tratando de guardar la vida de este muchacho, corriendo a prisa, tropezó y este muchacho tuvo este accidente. Y Siba le dice que sí había quedado uno de la casa de Saúl, un hijo de Jonatán, el cual se llamaba Mefibosé, y también le dijo que era lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Bueno, podemos ver ahí que la condición de Mefibosé era tremenda, ¿verdad? Porque estuvo allí en medio de ese lugar, y este muchacho no pudo tener la capacidad de establecer su propia casa, pues vivía en una casa ajena. Cuando Siba le responde al rey, le dice que vivía en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Vemos ahí que la condición de Mefibosé era bastante deprimente, aparte de su condición física, lisiado de los pies. No le permitía, no podía trabajar, no podía hacer muchas cosas que hoy en día, pues, las personas que tienen minusvalía pueden hacer. En aquel entonces era distinto. Y este muchacho vivía, pues, en la casa de alguien, la cual no era de él. Pero dice ahí la palabra, el versículo 5, que entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Mefibosé fue traído, fue llamado, hermano. Él vivió mucho tiempo escondido, pensando que en algún momento David le podía matar. No se había manifestado, quizás por temor, quizás porque pensó cosas que habían sido infundadas, cosas que la gente le decía. Pero dice aquí el versículo 5 que el rey David envió y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Comenzó desde este momento a vivir otra etapa en su vida, Mefibosé, por el llamado del rey. Qué bueno es cuando nosotros somos llamados de parte de Dios, de parte del rey. Cambia nuestra vida totalmente. Este Mefibosé estaba en Lodebar, nosotros estábamos en el mundo, en un mundo de pecado, pero el rey nos mandó a llamar y hoy estamos aquí en su casa. Estamos en su presencia, disfrutando de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y que tú nunca te quieras ir de la casa del rey. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga y les guarde. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Versículos 6 y 7 dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset.
pendiente, ¿no?, de cumplir con esa promesa. Y en medio de tantas guerras y tantas situaciones que tuvo que atravesar David, llegó el momento en que David tuvo quizás un poquito de tranquilidad y de reposo y pensó y dijo, wow, yo tengo una promesa pendiente, tengo algo pendiente. Yo prometí que iba a hacer misericordia con la familia de Jonatán, y hizo una pregunta. Hasta ese momento él no sabía si existía alguien de la descendencia de Jonatán o de Saúl, pero preguntó. Mire qué importante es preguntar, hermano, porque a veces uno presupone las cosas, ¿no? Y al preguntar vemos la respuesta, ¿no? Y apareció que había este hijo Mefiboset. Dice que el nombre de él, según en Crónicas, en primer libro de Crónicas 8:34, dice que era Meribaal, ¿no? Pero posiblemente por el nombre Baal, que llegó a ser algo tan aborrecido dentro del pueblo de Israel, porque quería decir el que lucha contra Baal, luego le cambiaron a Mefiboset, ¿no? Y Mefiboset dice el que esparce vergüenza, ¿no? Y la verdad que la vida de este joven o de este hombre, ¿no?, porque no sabemos exactamente la edad que tenía, pero ya era un hombrecito en esta fecha, fue un hombre que tuvo que luchar mucho desde niño, sufrir aquel accidente que le lisió de los pies y pasó tantas situaciones duras. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Llega un momento donde la misericordia de Dios nos alcanza. Y este fue el caso de Mefiboset, así como a nosotros. Un día la misericordia de Dios nos llega. Y dice allí el versículo, ¿verdad?, que David lo mandó a llamar y él se postró, puso su rostro sobre tierra e hizo reverencia. Esto nos muestra, ¿verdad?, esa sumisión que él quiso demostrarle a Saúl. Quiso mostrarle a Saúl esa sumisión a él porque él tenía temor en su corazón, porque como ya nos había explicado nuestro hermano Franklin, ¿verdad?, había un temor cuando una casa real se levantaba en el trono. Entonces los demás, los de la otra casa real, pues tenían temor porque por lo general los mataban. Pero este no era el caso de David. David no era un rey cualquiera. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David no tenía esas malas intenciones. Al contrario, David lo único que quiso fue reivindicar a Mefiboset. Y dice que él se acercó, cuando se acercó a David le dice, he aquí tu siervo. Nos muestra la humildad de Mefiboset, el temor que había en él. Se acercó hacia David. No se imaginó Mefiboset que algo tan grandioso iba a suceder en su vida, que el propio rey lo vendría, lo buscaría, lo llevaría a su casa, que su vida iba a cambiar de esta manera. Y es lo que nos sucede básicamente a nosotros. Nosotros estábamos en el mundo, perdidos en el pecado. Dice que lo de Bar significa tierra, dice, leía en algún lugar que dice no palabra, o sea que allí no llegaba la palabra de Dios, era un lugar apartado. Pero así nosotros estábamos apartados de Dios y parecía que no había esperanza, parecía que no había ninguna salida para nosotros, pero vino Cristo y cambió nuestra vida. Y dice el versículo 7 que David le habló con benevolencia, le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Le dio esa paz, ¿no? Y esto nos recuerda siempre las palabras del Señor que nos dice, no temas, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo soy tu Dios, ¿no? El Señor siempre nos habla diciendo que no tengamos temor en nuestro corazón. Era el caso de Mefiboset, estaba lleno de temor, pero allí estaba David trayendo paz al corazón de Mefiboset, diciéndole, no temas, yo no vengo a matarte, al contrario, vengo a hacer misericordia contigo, porque yo prometí a tu padre que lo haría, ¿no? Qué lindo, amados hermanos, cumplir las promesas que nosotros hacemos primeramente al Señor. Y también cuando hacemos promesas a alguna persona es importante, pero primeramente hacia Dios, que cumplamos nuestra palabra, que no nos olvidemos cuando ya estemos en el tiempo bueno. Hay personas que prometen al Señor y cuando ya están en el tiempo bueno, entonces se olvidan de esas promesas que le hicieron al Señor en medio de la angustia, mas no debe suceder así con nosotros. Y algo que le dice él, ¿no? Le dice, haré misericordia contigo por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. No solamente iba a ser misericordia en cuanto a resguardarle la vida, sino que también dice que le iba a devolver las tierras que eran de él. Él era el heredero
de las tierras de Saúl y de todo aquello que había pertenecido a la casa de Saúl. Él era el heredero. Y aquí David le está diciendo que le va a devolver su herencia, lo que le corresponde. Esas cosas hace Dios con nosotros. Y también le dice, tú comerás siempre a mi mesa. Solamente le está haciendo una promesa de restituirle en todo, sino que además le está diciendo, ahora vas a ser parte de la mesa del rey, te vas a sentar con el rey, vas a ser uno más a mi mesa, amados hermanos. Y esto nos recuerda la palabra allí en Lucas, ¿no? Nos dice el Señor le dio una promesa a los discípulos y le dice, yo pues, en Lucas 22, el 29 y 30, dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Vemos que Jesucristo también ofreció a sus seguidores, a sus hijos, a sus discípulos, que también se sentarían con Él en su trono, que nos sentaremos. Luego, cuando le estudiábamos el domingo acerca de la iglesia de la Odisea, también el Señor, entre las promesas, dice que al que venciere le haré que se siente en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre, ¿no? Qué lindas promesas tiene Dios para nosotros. Mefibosé es como un ejemplo de lo que Dios hace con nosotros. Nos saca de esa tierra de olvido, de esa tierra de dolor, de esa tierra donde pensábamos que no valíamos nada, pensábamos que ya no teníamos esperanza, y nos trae a su reino y nos hace príncipes en su reino, nos hace sacerdotes en su reino, nos da todas las cosas que necesitamos, nos suple de todas nuestras necesidades y ya no vamos a tener que preocuparnos de aquellas cosas porque ahora estamos sentados a la mesa del Rey. Así que, amado hermano, somos privilegiados, somos bendecidos porque Dios se ha acordado de nosotros, Dios ha tenido misericordia de nosotros, Él no se ha olvidado de ti. Si quizás alguien que escucha este matutino piensa que Dios se ha olvidado de usted, Dios no se ha olvidado. Fíjese que llegó el momento, pasaron muchos años, pero David no se olvidó de aquella promesa y Jesús nunca se olvida de ti. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. El 8 dice así, e inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Vemos la misericordia de David, el pacto que hizo con Jonatán, estaba dando él cumplimiento a ese pacto que había hecho. Él en todo su tiempo no se olvidó de que había hecho un pacto con Jonatán. Y la guerra, el tiempo, quizás hizo que se demorara un poco, pero lo tenía presente. Y aquí vemos cómo lo que hizo David, algo como humilde, también se humilló tanto, él no veía él las condiciones físicas del otro, sino que él se acordaba de la promesa que le dijo a su amigo que le hizo. Entonces estaba cumpliendo. Y vemos que no solamente le devolvió las cosas, los bienes, ¿no? Otro había sido en este lugar que se le, bueno, démosle todos los bienes a él, hágale una buena casa y ahí quédese allá. Pero él no miró las condiciones físicas de este hijo de Jonathan, sino que le dijo, comerás en mi mesa. Va a sentarse a la mesa del rey. Y los bienes no lo tenía para que tuviera la familia él, pero él era el preferido en el palacio, viviría en palacio, ¿no? porque lo quería a Jonatán, por el amor a Jonatán estaba haciendo esto, ¿no? Y vemos que cómo él no está viendo en este tiempo la gente, bueno, hago esto, pero allá y yo acá. No, él fue uno solo, se vino acá, venga a la mesa, esté conmigo. No miraba sus condiciones, no miraba su estado físico, y que un rey que de todas maneras tiene que estar con muchas personas de su categoría que lo visitan, pero allí estaba ese lisiado, allí estaba ese hombre que no podía caminar, allí estaba sentado a la mesa, ¿no? Entonces vemos que fue un rey que tuvo compasión, tuvo misericordia, ¿no?
y no se creyó mucho, no se creyó nadie de él, ¿no? No se creyó superior a los demás, ¿no? Algunos, porque ya tenemos un puesto, ya nos queremos superiores, ya miramos a aquel compañero por encima del hombro, pero David no hizo eso, y eso tenemos, este es un ejemplo que debemos nosotros seguir, ¿no? Que verdaderamente nosotros nada somos, todo le pertenece a Dios, y si tenemos un puesto es porque Dios nos lo dio, y nosotros tenemos que también mirar a sí mismos a los demás, a nuestra semejanza. Amemos a nuestro prójimo como a ti mismo. Así como nosotros nos amamos, también debemos amar al prójimo, ¿no? Y no tener ese orgullo, esa prepotencia para nuestro semejante. David lo hizo con humildad y con amor, ¿no? Por amor a quién, a Jonatán. Y ya Jonatán ya no estaba, podía decir, bueno, esto lo hicieron entre ellos dos, no fue ni públicamente, sino que ellos dos lo hicieron. Pero él se acordaba que le había prometido a su amigo. Entonces, así mismo nosotros cuando prometemos algo, cumplamos eso por encima de todo, cumplamos nuestra promesa y seamos fieles también a los que les decimos que somos amigos, seamos verdaderamente amigos. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. El 9 y el 10 dice así. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tu siervo, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Bueno, aquí podemos ver, como ya lo han dicho anteriormente nuestros hermanos, la bondad que mostró David para con la descendencia de Jonathan. Podríamos imaginar que él pudo haber olvidado ese pacto que había hecho con él. Sin embargo, era David un hombre de palabra, ¿verdad? Un hombre de lo que prometía lo cumplía. Y a pesar de que habían pasado los años, el amor de él hacia Jonathan nunca cesó, ¿verdad? Y siempre tuvo presente lo que iba a hacer. Y cuando supo de Mefiboset, pues hizo la misericordia que él había prometido. Y como decían anteriormente algunos de nuestros hermanos, cuando una nueva dinastía empezaba a gobernar en un país, ellos tenían que exterminar o masacrar a los potenciales personas que iban a ser rey o que tenían que llegar al trono, para evitar problemas dentro de sí, ¿verdad? Y podemos ver cómo David, cuando ya estaba posicionándose como rey, esta lucha que tuvo con el tío de Mefiboset, pero Dios metió su mano ahí. Y tal vez David podría dudar también de Mefiboset. Sin embargo, podemos ver qué lindo era el corazón de David. Por algo Dios dijo que era conforme al corazón de él, a pesar de que tenía enemigos en los que menos él pensaba, porque más adelante vemos como parte de su familia también se levantó en contra de él. Sin embargo, el corazón de David se mantenía intacto, a pesar de las cosas que se levantaban en su contra, siempre mantuvo un corazón puro. Entonces, que Dios nos pueda ayudar a través de esta historia de David. Dice, bueno, que él hizo misericordia con Mefiboset y le puso al que era el siervo de su abuelo, lo puso para que lo cuidase, porque Mefiboset estaba lisiado de los pies, entonces como hombre estaba discapacitado y él por su propia cuenta no iba a poder tal vez administrar todas las tierras que se le estaba entregando. Y por eso David comisionó a Siba para que lo ayudara. Y dice aquí la palabra del Señor que Siba tenía 15 hijos y 20 siervos, tenía un buen número de personas que podrían labrar la tierra y sembrar y cultivar. Pero David reservó algo especial, ¿verdad? Vio a Mefiboset como uno de sus hijos, dijo que él iba a estar en su mesa comiendo con él como si fuese uno de sus hijos. Y bueno, es hermoso ver toda esta misericordia que David mostró hacia este muchacho, ¿verdad? O hacia este hombre, dándonos a entender que debemos siempre tener un corazón puro, que pese a lo que nos pase en esta vida o con cuántas cosas que nos puedan hacer dentro del mismo camino del Señor, personas que se hacen llamar cristianos, pero en algún momento se dejan cuestionar por cosas del enemigo y tal vez nos hieren.
Sin embargo, nosotros no debemos comportarnos de manera diferente, hermano. Aquí la palabra del Señor nos enseña cómo David mantuvo su corazón. Y así mismo es el Señor para con nosotros. Dice, Dios no negó a su Hijo para que viniera a este mundo sabiendo que nosotros en algún momento le íbamos a fallar o diariamente íbamos a hacer cosas que lo iban a lastimar. Sin embargo, Dios no escatimó, como dice su palabra, de enviar a su único Hijo a morir por nosotros. Y Jesús también sabía nuestra condición, ¿verdad? Sin embargo, Él no se negó, Él sufrió todas las dolencias que tuvo que sufrir mientras que estuvo un cuerpo de carne y lo hizo por amor a nosotros. Entonces nosotros debemos aprovechar esta salvación tan gloriosa, este tiempo de gracia que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, a los que estamos en el camino del Señor, de permanecer fieles, justos al Señor, de siempre limpiar nuestro corazón. La Biblia nos enseña que el que no fuere como un niño no entrará al reino de los cielos. No es que nos vamos a volver unos niñitos, que vamos a empezar a gatear o a querer tomar tetero o a comportarnos como un bebé. No, la palabra del Señor lo dice en el sentido de que los niños tienen un corazón puro y tienen un corazón limpio para cuando alguien les hace un daño, cuando pelean con sus amiguitos, se enojan en el momento, pero luego ya usted los ve a los minutos jugando nuevamente como que si nada hubiese pasado. Ese es el corazón que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros, que en esta vida van a haber cosas que nos van a lastimar. Sin embargo, debemos permanecer con el corazón puro y limpio, limpiarlo constantemente para que no nos dejemos envenenar de las cosas que pasan en este mundo y que Satanás siempre está detrás de todo eso para desviarnos del propósito de Dios. Entonces, que Dios nos pueda ayudar a ser así como fue David. Que no veamos a nuestros hermanos como enemigos, sino con amor, con espíritu de mansedumbre, nos podamos ayudar los unos a los otros para poder entrar al reino de los cielos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Aleluya, Dios le bendiga. La paz del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana. Seguimos aquí en el matutino compartiendo, y qué lindas son las historias de la Biblia. Tú quieres dar ilustración y contar historias en tus mensajes que lleguen al corazón de la gente. Usa las historias de la Biblia para ilustrar tu mensaje. Usa esas historias que llegan al corazón y recuerda que Dios dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Estas historias están en la Biblia, aprobadas por el Espíritu Santo para que nosotros la utilicemos. David usó misericordia. David cumplió su palabra. Una de las cosas que nos enseña el Señor, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. O sea, ser personas de palabra, no personas que digan una cosa hoy y mañana se contradigan, que digan una cosa hoy y mañana se desdigan. No puede ser eso, tenemos que tener palabra. Hay personas que te invitan a su casa de un país a otro y te dicen, serás bienvenido cuando me visites, serás bienvenido, me busca, y cuando lo buscas no lo encuentras por ninguna parte. ¡Qué casualidad! Suceden esas casualidades o a veces causalidad. Personas que causan estas situaciones para evadir su responsabilidad y la palabra que dieron. Hay países donde la gente tiene palabra, su palabra es como un documento y ellos no comprenden cómo una persona después de dar su palabra puede negarla. Uno de esos países que yo estuve fue Noruega. Ellos no comprenden cómo las personas pueden mentir acerca de su vida. Lo toman como un delincuente, como una persona que no tiene honor, a una persona que dice una cosa y después se desdice. Por eso, en esos países cuando compran un coche, la palabra de las personas es documento. Y aunque no tengan un documento en la mano, cuando un coche, una máquina le sale defectuosa, solamente con la palabra que le dio esa persona pueden demandarlo, solo con la palabra. Y antiguamente era así. Las personas hacían los negocios, se daban las manos y ya eso quedaba sellado como si fuera un documento. Pero hoy, hermanos queridos,
hay que leer la letra chica, la letra grande y todas las letras que tenga el documento, porque habiendo documentos, la gente busca el medio y el recoveco para saltarse las reglas. Que Dios nos ayude. David le dio una palabra a Jonatán. Jonatán le hizo jurar a David, porque Jonatán sabía que David iba a reinar. Y cuando la gente, una cosa es estar en la vida cotidiana, en la vida normal, y otra cosa es cuando la gente recibe poder. ¿Quieres ver una persona cambiada? Dale poder. El poder transforma a las personas, el poder cambia a las personas y a veces para mal. Cuando la gente se siente en el poder, no tiene consideración de nadie. Pero David era diferente. Partamos desde el punto de vista de Dios, que dijo: David es conforme a mi corazón, me he suscitado un rey que es conforme a mi corazón. Dios conocía el corazón de David, Dios conocía el sentir de David, y Dios, que conoce el futuro, el pasado, el presente, él sabía cómo iba a actuar David. Mis amados hermanos, si todo lo que hacía David agradaba al pueblo, algunas personas, yo los llamaría rebeldes, porque algunas personas no se sujetan a nadie y hacen apología de la rebeldía. Cuando ven a alguien sujeto a otro, cuando ven a una oveja sujeto a su pastor, cuando ven a un discípulo sujeto a su maestro, a su mentor, entonces comienzan a atacar a esa persona y a decirle: es que tú te sujetas a hombres. No nos sujetamos a hombres, sino a Dios. Si no nos sujetamos a los hombres a quien estamos viendo, ¿cómo nos vamos a sujetar a Dios, a quien no vemos? La forma de demostrar tú que eres una persona sujeta es sujetándote a las personas que están sobre ti. Esa es la forma. Y no sembrar la rebeldía en el corazón de aquellos hermanos que sí son obedientes. Hermanos queridos, Dios ama la obediencia. Y la obediencia es el mayor triunfo que pueden tener las personas, porque cuando su mentor, su pastor, le encomienda una misión, sabe que la persona va a cumplir. El pastor conoce sus ovejas y esa persona es irresponsable. Cuando haya misiones de responsabilidad, no se la va a encomendar a esa persona porque lo conoce, no tiene palabra, no es responsable. Cuando se le pregunta qué ha hecho, él no es culpable. El culpable es la circunstancia, el culpable es que no se pudo, el culpable es que... Pero poco a poco te vas dando a conocer. Y cuando no le cumplimos a Dios, cuando Dios nos manda algo y no lo obedecemos, llega un momento que Dios no nos encomienda misiones de responsabilidad. Así que ten palabra. David le prometió a Jonatán. Jonatán le exigió a David, le dijo: júrame que cuando yo muera y tú reines, tú vas a tener misericordia de mi casa como ya yo la he tenido contigo. David fue librado por Dios, por supuesto, pero Dios utiliza a los hombres y en esta ocasión utilizó a Jonatán. Jonatán no ambicionaba el reino, Jonatán no aspiraba a ser un grande. Él reconoció que era Dios el que había escogido a David y por eso le pidió un juramento. Júrame que cuando yo muera tendrás misericordia de la casa de mi padre, tendrás misericordia de mis hijos, tendrás misericordia de mis descendientes. Júramelo. Y David se lo juró. Ahora David ya está en el reino, ha peleado sus batallas, ha librado las ciudades de Israel. Ustedes saben que Israel pasó un tiempo de decadencia. Los filisteos venían, invadían sus ciudades, venían los amalecitas, invadían sus ciudades, venían los amonitas y los moabitas, invadían sus ciudades, venían los sirios e invadían. O sea que Israel se convirtió, hermano, en la gatica ladrona. Tú sabes que la gatica ladrona que se mete en las casas y se lleva la comida corriendo, todo el mundo le echa palo. Ahí viene la gata. Bueno,
A Israel todo el que quería le echaba palo. Hasta que apareció David. David peleó todas sus batallas. Hermano, libró a Israel de las manos del yugo de los enemigos. Libró a Israel de los tributos injustos, porque las naciones invadían a otras y la hacían tributaria. No los mataban, pero les ponían un duro yugo con impuestos. Comenzaban a vivir de esa nación y dejaban guarniciones, dejaban militares, soldados, para que siguieran dominando esas naciones de tal manera que esa gente muchas veces no hacía caso a regla ninguna y sometían al pueblo duramente y no se sometían a ninguna ley. Mis amados hermanos, David peleó y sacó toda esa gente de Israel. Y cuando ya tiene paz David, cuando ya tiene sosiego, cuando ya puede ver más allá, ya no está ocupado en la guerra. La Biblia dice que la opresión hace entontecer al sabio. Por eso todo tiene su tiempo. Hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. Hay tiempo de llorar, pero hay tiempo de reír también. No te conviertas en don Dolores, doña Dolores. No te conviertas en un hipocondríaco, persona que oye que otro cuenta una enfermedad y ya comienza a suponer que él tiene la misma enfermedad. Ay, yo tengo también esos síntomas. Y todo el que cuenta su enfermedad, yo también creo que tengo eso. No, piensa sosegadamente y piensa que no todo es tribulación en la vida. Hay personas que comienzan contando su testimonio, la vida es dura. El evangelio es duro, caminar con el Señor es duro. Pues yo te digo que peor es caminar sin el Señor. Cuando nuestras cargas se hacen pesadas, el Señor dice, echa sobre mí tu carga y yo te sustentaré. Así que lleva nuestra carga y también nos lleva a nosotros, nos sostiene. Eso yo creo que es más fácil. Tenemos la ayuda de Dios, tenemos el consuelo de Dios, tenemos el favor de Dios con nosotros, y la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, con razón, Pablo dijo, ni la muerte, ni la vida, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni desnudez, ni hambre, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Dios está de nuestro lado. Mis amados hermanos, llega David al reino y se acuerda de la promesa que le hizo a Jonatán. No ha tenido la oportunidad de tener ningún hijo de Jonatán cerca, no ha tenido de ver sus sentimientos. ¿Qué sentiré yo cuando vea a un hijo de Jonatán sabiendo que él puede mañana, el día de mañana, que alguien se disguste en Israel contra mí y quiera buscarme un sustituto? Van a buscar a los descendientes de Saúl, así como Abner agarró a Isbosé y lo puso como rey. Otro puede hacer lo mismo, así que hay que acabar con toda esa gente. No lo hizo David, sino que ya que no había ninguno cerca, no llegó a tener esa oportunidad de sentir, de ver qué iba a sentir, experimentar qué iba a sentir cuando viera un contrario, un adversario, un competidor por el reino. ¿Qué iba a sentir? Pues David no sintió celo, no sintió odio hacia los hijos de Jonatán, no sintió ganas de perseguirlo porque él sabía que Dios le había entregado el reino. Y si no me mataron los filisteos, si no me mató Saúl, si no me mataron tantos enemigos que tuve, ahora que estoy en el reino, Dios ha prometido que dará reino estable a mi casa, que va a proteger mi casa y después de yo muerto va a bendecir a mis hijos también. Entonces, ay, el justo habitará confiado como un león. Descansa en el Señor, no tengas temor, disfruta de lo que Dios te ha dado y disfruta también de la victoria de otro, porque en la victoria de tu hermano, de tu consiervo, está tu victoria. Cuando te va bien a ti, yo me siento bien. Ay, qué bien, Dios ha bendecido a mi hermano, Dios ha bendecido a mi hermana, qué alegría, yo tengo salud cuando tú
tienes salud. Yo tengo alegría cuando tú tienes alegría. Yo tengo gozo cuando tú tienes el pan de cada día. Cuando tú pasas hambre, ay, qué dolor me da. Ay, yo ando buscando por ahí, por las vitrinitas, la despensa, a ver qué comparto contigo. Gloria a Dios, porque esa es la justicia, ese es el ayuno, ese es el sacrificio que Dios pide, que partas tu pan con el hambriento. No que desde lo que te sobra, eso es fácil. Cuando a uno le sobra, da, ese da porque le sobra, pero qué difícil es dar de lo que tenemos. Por eso el Señor dijo que el que tiene 2 túnicas, compártala, dele una al que no tiene. El que tiene, mis amados hermanos, debe compartir con el que no tiene. Que Dios nos ayude para nosotros hacerlo. David preguntó, ¿hay alguien de la casa de Jonatán a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y le dijeron, el único que puede saber esto es Siba. ¿Y quién es Siba? Siba era un siervo de Saúl. ¿Y dónde está Siba? Le dijeron, ¿dónde estaba Siba? Él mandó a llamar a Siba y le preguntó, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Y entonces le dijeron, sí, mi rey, hay uno. Le dijo Siba. Le dijo, hay uno, él vive en Lodebar. Lodebar es tierra sin recursos, es una tierra del no, donde ahí no hay oportunidad para nadie. Pero allí está el pobre Mefibosé. Allí se fue desterrado, huyendo. Él tenía miedo, él tenía temor cada vez que entraban caballos cabalgando a Lodebar. Se escondía y miraba por los huequitos de las paredes, por las ventanas. ¿Será que me vienen a buscar? Llegó mi día, llegó la muerte para mí. No, pero un día llegó un grupo de soldados del rey y lo van a buscar. A lo mejor dijo lo que dicen los pesimistas, adiós luz que te apagaste. Pero no pienses en lo malo, piensa que al que ama a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Aún el mal que nos viene es con un propósito. Y cuando tomaron a Mefibosé, él iba tembloroso, él iba asustado y le dijeron, no temas, el rey te mandó a llamar. No te mandó a buscar para matarte, ya te hubiéramos matado nosotros. Te mandó a llamar, algo bueno tiene el rey para ti. Cuando llegó al rey, el hombre temblando, y David le dijo, no temas, Mefibosé. Todo lo que era tuyo te lo voy a devolver. Todo lo que era de la casa de tu padre, de la casa de Jonatán, de la casa de Saúl. Tú eres para mí el heredero. Te voy a dar sus tierras, te voy a dar sus ganados, te voy a dar sus palacios, te voy a dar sus riquezas. Todo lo que era de tu padre te lo voy a dar. Y como era lisiado, ¿qué va a hacer ese hombre con tantas riquezas si no tiene nadie que le ayude? Se fue desterrado, no tiene a nadie. Entonces llamó al siervo de Saúl, Mefibosé, que tenía 20 hijos y 15 siervos, 35 personas. Era una empresa completa. Y le dijo, mira, yo le he entregado todas las tierras a Mefibosé, así que tú le vas a servir, tú y tus hijos y tus siervos, le vas a servir y vas a hacer que esa tierra produzcan y vas a hacer que ese ganado se multiplique y le vas a administrar su riqueza, pero él no va a ir allá a esas tierras a vivir allá. Tú le vas a venir a dar cuenta y él va a estar en mi casa porque yo quiero verlo todos los días. Yo quiero ver que se está cumpliendo la palabra que yo le di a Jonatán. Una cosa es que yo mande a otro a hacer el bien, pero yo quiero hacerlo personalmente. Él va a habitar todos los días en mi casa. Hay un problema, le dijo Mefibosé. Hay un problema, le dijo Siba. El problema es que ese pobre hombre, ¿para qué lo vas a traer al palacio? Ese hombre es lisiado de ambos pies. Vas a traer un paralítico ahí. Trae gente robusta, gente fuerte, No, David,
David dijo: a ese lisiado me lo traigo porque yo tengo una promesa que cumplir. Hermanos queridos, cuando la Biblia nos manda a predicar el Evangelio, dice que vayamos por las plazas, por las calles, por los parques y metamos a lisiados, a paralíticos, a cojos, a ciegos, porque la gente de prestigio casi nunca quiere nada con el Señor. La gente que lo tiene todo no quiere nada con el Señor. Ellos se sienten saciados. Ellos se sienten que están sobre la cima del mundo y que tienen el control de todo. Pues yo quiero decirte que no tienes control de nada. El día que llegue tu hora y te llame el Señor, no podrás excusarte, no podrás decir: hoy no tengo tiempo. Venga mañana, señora muerte. No, esa señora te va a decir: no puedo, he venido a buscarte, he venido a buscarte. La oportunidad llegó a la casa de Mefibosé. El rey te mandó a llamar. El rey lo encontró y le dijo: todo lo que era de tu padre Jonatán y de tu padre Saúl te lo devolveré. Te lo daré a ti. Llegó la oportunidad. Hoy tienes la oportunidad. Está tocando las puertas de tu casa. Está tocando las puertas de tu corazón. Te encontraste con este programa. Es el Señor. No somos nosotros. El Señor está a través de nosotros diciéndote: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Un banquete en el alma, alegría, paz. Esa alegría, esa paz no tiene precio, la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Cristo pagó el precio de tu salvación. Así que aprovecha la oportunidad hoy, porque mañana es posible que sea demasiado tarde. Vuélvete a Dios. Mis versículos que me toca predicar, gloria a Dios, son el 11 hasta el 13. Dice: respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefibosé, dijo el rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaías, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibosé. Y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. El rey lo mandó a llamar. El rey llamó a Siba y lo puso a administrar las haciendas de Mefibosé, pero le dijo: Mefibosé comerá a mi mesa. Y habitó siempre en Jerusalén Mefibosé, y allí estaba a la mesa del rey. Hoy nosotros tenemos una invitación, tenemos una promesa. Estamos invitados a comer a la mesa del rey, la gran cena del Cordero. ¿Estás preparado? Viene el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos transformados en cuerpos incorruptibles y nos levantaremos al sonido de la trompeta. Ese es el rapto de la iglesia. Nos vamos al encuentro del Señor, nos vamos a las cenas del Cordero, a las bodas del Cordero. Así que preparémonos para estar a la mesa del Rey. Hoy puedes aceptar esa invitación. El Señor está tocando las puertas de tu corazón. Abre tu corazón y déjalo entrar. Cierra tus ojos, pon la mano en tu corazón y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo, como mi Salvador. Entra en mi corazón, Señor, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Perdona mis pecados, borra mis pecados, cambia mi vida, dame vida nueva, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, mi Señor, por haber tocado mi corazón. Ahora soy tu hijo, y tú eres mi Padre. Soy tu pueblo, y tú eres mi Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.